el capítulo 12 del libro del profeta Isaías, el estudio versículo por versículo. Y muy bien, entonces vamos a empezar y en el contexto, como les habíamos dicho, este capítulo cierra todo el ciclo profético de Manuel dentro del libro de Isaías. Esta es la culminación, el entronamiento de Manuel y la liberación total de Israel. Empezó en el capítulo 7 con la profecía de su nacimiento, el nacimiento, la liberación y este que es con el reino milenial, con la restauración, con los cánticos proféticos. Y vamos a ver un paralelo muy hermoso, muy interesante y que nos va a ayudar para dimensionar la palabra profética. Vemos que en el libro de Éxodo, ahí habla a nuestro Abacados, dice, yo les mostraré mi salvación, ¿verdad? Los liberaré con brazos extendidos. Y ahí hubo liberación de Egipto, símbolo del mundo, símbolo del pecado, de la opresión, de la estrechez. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, aguas, miren, se abrieron las aguas, cruzaron las aguas. Y esta semana en la enseñanza de Shabbat vamos a estudiar la apertura de las aguas, que es una enseñanza muy buena. Hay tantas cosas que enseñar que realmente yo quisiera volver a los tiempos que enseñábamos como alrededor de 5 o 6 horas para poder estudiar completamente toda la porción semanal, porque hay muchos temas, bastantes temas para poder nutrirnos y abarcar toda la sabiduría que está ahí. Pero por esta semana vamos a estudiar la apertura de las aguas, que es clave determinante, tiene que ver con esto, tiene que ver con la apertura de las aguas de la Nueva Jerusalén, y bueno, y parte también es esto que estamos viendo. Entonces, hubo apertura de aguas, cruzaron el Mar Rojo, y cuando ya fueron liberados de los enemigos de Faraón, el ejército de Faraón fue destruido, murió el opresor, ya no había quien los acuse, ¿verdad? Entonces, ahí Miriam, la profeta, que representa a las que se ponen a los pies del maestro, a las que se ponen a estudiar, escudriñar la palabra. Recordemos la historia de Marta y María, Miriam, ¿verdad? Con Yeshua, la una se puso a los pies, fue discípula. Entonces esta discípula que gozó de las aguas, que miró las aguas, entonó cánticos proféticos. El cántico que se conoce como el cántico de Moisés, ¿verdad? Entonces vemos liberación, palabra profética y cánticos de júbilo al Altísimo. Vemos que también para pasar a la tierra prometida hubo apertura de las aguas. Y ahí no hubo un cántico profético, sino un grito profético, un teruá para destruir los muros de Jericó. Vemos en el libro de Revelaciones también las aguas que brotan del río de la vida. Vemos una gran multitud con el cántico, ¿verdad? El cántico de Moisés y el cántico del Cordero, un cántico que va a ser revelado en ese tiempo. Entonces, esta etapa de cánticos, de adoración al Padre, tiene que ver con eventos proféticos que sucedieron anteriormente, que quedan para el registro de nosotros, y también lo que acontece luego de todo el ciclo de las convocatorias del séptimo mes, en que se van a abrir los cielos, aguas van a venir, ¿verdad? Y también me anuncia los eventos finales en el milenio, con el segundo gran éxodo sobre la tierra, que es lo que muchos conocen como el levantamiento o arrebatamiento de los creyentes, levantados, salvados, sacados del mundo y entonando un cántico nuevo. Está en el capítulo 5, está en el capítulo 14, en el capítulo 15 del libro de Revelaciones. Cánticos con liberación, con éxodo. Entonces, lo que vamos a ver es algo ya cumplido, histórico, y también algo profético que tiene que ver con el milenio, con la restauración de todo Israel en todas las naciones de la tierra, previo al asentamiento de la Nueva Jerusalén. Isaías 12 me habla de los cánticos de júbilo en el milenio. Ese es el contexto de este capítulo y vamos a irlo desmenuzando para ver toda esta riqueza, estas cosas tan hermosas que están en la palabra de nuestro Abacados, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy bien, entonces vamos a ver en el versículo 12.
En aquel día dirás, y aquí empieza entrando y estableciendo una dimensión profética. En aquel día, ¿cuál día? En aquel día se refiere al día del Señor, el día grande y temible, el día de liberación. Vemos que en esta expresión, aquel día, está en muchos pasajes de la Escritura. Vamos a ver unos pocos ejemplos, pero siempre en aquel día pasa esto. Aquel día es una expresión que se refiere al cumplimiento de una profecía, al cumplimiento de algo determinado, a la ejecución de algo determinado por parte del Padre. Eso es lo que en el contexto bíblico significa la expresión en aquel día. Tiene que ver días que se ejecutaron cosas específicas, en aquel día el Señor se acordó, en aquel día el Señor hablará, se refiere a lo que viene más adelante en el día del Señor, etcétera, etcétera. En general, de todos los textos donde hay la expresión en aquel día, se refiere a algo que se ejecuta. En aquel día endureceré el corazón de Faraón. En aquel día los liberaré de Egipto. Entonces refiere a un tiempo específico en que se realizan acciones concretas de parte de nuestro abacados. Es determinante, es importante entender eso desde el inicio. Y vamos a ver unos pocos ejemplos de esta, digamos, eh, expresión. En Zacarías 14, vamos al libro del profeta Zacarías, por favor. Es el penúltimo libro del Tanakh, antes de Malaquías. Zacarías 14, vamos a ver. Es el versículo 20, vamos a verle. En aquel día, miren, ahí está la expresión, en aquel día, estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad al Altísimo. Y las ollas de la casa de Yahvé serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahvé de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahvé de los ejércitos. En aquel día se refiere a la restauración, porque Zacarías 14 habla de la restauración, ¿verdad? Del establecimiento de Yeshua que pone su pie en el Monte de los Olivos. Se refiere a acontecimientos finales, un hecho específico, en la puesta de los pies de Yeshua sobre el Monte de Sión. Vamos a ver otro ejemplo también de la expresión en aquel día, en Mateo, un poco más adelante, Mateo 7:22. Mateo 7:22 me dice, muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? Cuando él venga a establecer juicio. Entonces hay cualquier cantidad de textos bíblicos con esta expresión. Ustedes pueden revisar luego toda la cantidad que hay, pero como les dije, se refiere a un hecho específico, que se ejecuta algo de parte del Padre, ya sea para restauración o ya sea para juicio, pero son cosas que se ejecutan en ese momento. Entonces, Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, en aquel día, cuando Él venga a juzgar, cuando Él venga a mirar, a pesar nuestras obras, ahí también se refiere en aquel día. Tiempo que viene hacia adelante, tiempo que se cumplió anteriormente, pero es un tiempo profético porque la palabra profética del abacados es cíclica, ¿verdad? Va girando, retorna, vuelve y se expande hacia adelante. Nos deja una lección aquí, pero también se proyecta hacia adelante, hacia lo que el Padre ha profetizado, lo que el Padre ha hablado. La palabra del Padre, la palabra profética del Padre es viva, no se muere. Hay una dimensión en el tiempo del hombre y hay una dimensión también en la esfera, en la tierra en la que habita el hombre. En aquel día es un día específico en que se ejecutarán ciertas cosas y vamos a ver qué cosas se ejecutan aquí en esta expresión.
Recordemos que este 12 es como hubo en Éxodo 15 el cántico luego del paso del Mar Rojo. Aquí también en Isaías 11 nos habla de la restauración de todas las cosas, la segunda venida de Yeshua, y el capítulo 12 me da el cántico que va a eso, porque siempre detrás de una victoria del Padre hay cánticos de gozo, cánticos de alabanza, cánticos de adoración, cánticos de victoria. Y eso también nosotros, cuando estemos levantados, cantaremos esa multitud grande, ¿verdad? Que canta un cántico nuevo, el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Se nos será revelado en ese tiempo el cántico. Cuán importantes son los cánticos para el Padre. Pero cánticos proféticos que establecen verdades. Y aquí vemos un cántico muy hermoso. No sé ahí si están algunos adoradores. Ya pueden ir pensando en ponerle armonía para sacar una adoración profética de esto, que sería muy bueno. Escuchen. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yahvé, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Miren, aunque estuviste enojado contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59? Porque nuestros pecados, nuestras rebeliones, hicieron separación entre nosotros y el pueblo. Por eso la bendición sacerdotal dice que Yahvé haga resplandecer tu rostro sobre ti, que levante su rostro sobre ti. Porque el rostro del Padre hacia nosotros nos establece bendición. Su luz brilla sobre nosotros y eso es lo que nosotros vemos en Yom HaKippurim, en Sukkot, el rostro del Padre que se vuelve a su pueblo, reconciliación, y nosotros podemos decir, luego de la salida de estas convocatorias, que vamos a cantar, que estamos cantando al Todopoderoso cánticos, porque aunque estuve enojado antes de esta convocatoria, su indignación se apartó y nos ha consolado, nos ha restaurado, nos pone en zona de bendición, porque es un Dios de misericordia que se complace en hacer misericordia. Pero hay tiempos proféticos específicos. Si esto está profetizado para adelante, pero también hay un tiempo de cumplimiento para hoy, porque la palabra profética tiene esa dimensión y tiene esa capacidad, la palabra del Padre. Es de espíritu y es vida. Esta palabra me llamó la atención a mí. Yo investigué qué significa cantaré. No es solamente cantar, es la palabra hebrea yadá, que se puede traducir como adorar, adorar con las manos levantadas. Es en aquel día, dirás, te adoro a ti, te adoraré a ti, oh Todopoderoso, porque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Entonces no es un cántico cualquiera, es adoración. ¿Y qué es adoración? Pues está exaltando los atributos, y aquí vemos, ¿verdad? Que está exaltando la misericordia. Te enojaste y tu ira se ha apartado y me has consolado. Todo resaltando atributos de nuestro abacados. Una adoración del Altísimo para nuestras vidas. Y justo, miren, no es casualidad, nada es casualidad. Estamos estudiando de adoración, de restauración, de que se apartó su ira de nosotros, de nuestras casas, de nuestras conversaciones. Padres, tomemos esta palabra y declarémosla y tomémosla para nuestras casas, que aunque estuvo enojado contra nuestra casa, su ira se apartó y nos ha consolado, y veremos la consolación, ¿verdad? La consolación de Israel. Hay mucha palabra profética acerca de la consolación de Israel. El Padre es consolador, nuestro consolador. El Ruach del Padre es el consolador para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos toda esa dimensión del abacados para nuestras vidas, que es hermosa, que es bastante profunda y que nosotros debemos vivirla y tomarla. Tomemos esta palabra y adorémosle al Padre, declaremos como un hecho concreto, porque sí, salimos de las convocatorias, un tiempo hermoso, todas las cosas que vivimos, todo lo que pasó esta semana, nosotros tuvimos una apertura y un cierre de Sukkot tremendo, que luego veremos los efectos para nuestra casa, para Ecuador y para el resto de naciones. Pero ahora nosotros tenemos que empezar a vivir en esa dimensión,
Tenemos que empezar a vivir una verdad que se establece en las convocatorias. No nos presentamos a las convocatorias por si acaso. No nos presentamos a las convocatorias para salir con los brazos vacíos. Salimos con esperanza, con reconciliación, con promesa de bendición para nuestras vidas, reconciliados con el Padre. Entonces, cambiemos esa imagen del Padre Celestial. Ese es un Dios de bondad y misericordia, santo, justo y perfecto. No es un Dios que oprime, que castiga así porque así. En todo hay un propósito y nosotros entendamos esa dimensión del Padre. Se enojó, pero Él está presto a restaurar a aquel que se vuelve, que entiende sus tiempos, que sabe humillarse, que inclina su cerviz, reconoce sus faltas y ante todo se aparta de ellas. Miren, es muy profético este versículo que estamos estudiando. Vamos al 2. Y esto es más hermoso todavía. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh. Miren, ahí está la abreviación del nombre, Yah, y también el tetragramatrón. 2 veces el nombre. ¿Por qué? Para que veamos. Porque cuando está algo 2 veces en la escritura es para afirmarnos, para llamarnos la atención y que fijemos nuestra percepción, nuestro entendimiento ahí. Dice, Él es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción, en otras versiones dice cántico, es Yahvé, quien ha sido salvación para mí. Y aquí tenemos esta palabra salvación, es Yeshua, del verbo Yasha, que en otras versiones incluso le traducen como sanidad, porque tú has sido mi sanidad. Miren, se apartó su ira, su enojo. Él dice, he visto tu salvación. Me aseguraré y no temeré. Entonces, ahí nosotros debemos ver la bondad, la misericordia del Todopoderoso, la bondad y la fidelidad del Padre Celestial que quiere darnos a conocer su bondad, su misericordia y que le conozcamos como Salvador, como restaurador. Dice, tú eres mi salvación, Señor. Recordemos que Yeshua fue el enviado del Padre. Yeshua no se movió porque él quiso, no se movió por sí solo, se movió porque el Padre le ordenó en un tiempo específico, con una obra específica, y luego tendrá que completar el resto de su misión. La salvación viene del Abacados. De Él procede todo y nunca debemos olvidarnos de eso y siempre debemos ser gratos con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac y con el Dios de Jacob. Y, Él es mi salvación. No temeré. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es Yahvé, Sebaot, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el santo y bendito por siempre y para siempre. Miren, es hermoso todo aquello que está contenido, profetizado aquí, y ante todo podemos ver nosotros que hay una promesa de que el Padre iba a restaurar nuestros labios para que pronunciemos sus nombres. Que a pesar de que intentaron quitar su nombre, va a haber restauración. Y aquí vemos el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Vemos el tetragramatrón, la pronunciación la más cercana, incluso aquí está Yahvé, Yahvé. Y Yeshua, no es Yahshua o Yahshua, como algunos lo traducen, porque no existe esa forma gramatical en hebreo. Es Yeshua. Y aquí el profeta habla la revelación que tuvo, la unión que hay, la ejad que hay entre el Padre y Yeshua, entre el Abacados y la salvación. Son uno, ejad, unidad, pero uno es el Padre y otro es el Hijo. El Hijo, la manifestación del Padre aquí en la tierra. El verbo hecho carne. Y nosotros debemos mirar esa dimensión que hay del Padre y del Hijo. Un trabajo unido, un trabajo que
que van de la mano a favor de su pueblo y se manifiesta hacia aquellos quienes saben humillarse, quienes alcanzaron misericordia y entendieron y se humillaron. Porque el Padre se manifiesta, pero yo tengo que hacer también mi parte. Continuemos, vamos a ver. Bueno, y en la mayoría de salmos habla ya, ¿verdad? Entonces no voy a leer. Pueden ver unos ejemplos, les daré para que los revisen. Salmo 68, 4, 102, 18, 118, 14, 156. Está también aquí la abreviación ya, la abreviación del nombre del Padre. Muy bien. Dice, Él es mi salvación, mi fortaleza y mi canción es del Todopoderoso. Él ha sido salvación para mí. Vamos a ver esto, el paralelo que está en un cántico de victoria también, luego de restauración, de perdón, de liberación, de cumplimiento de promesas del Padre, en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Recordemos que esto estamos viendo es el segundo Éxodo, ¿verdad? Éxodo 15. Vamos a ver el cántico de Miriam, la hermana de Moisés, la profeta Miriam. Miren, voy a leerles desde el versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Todopoderoso y dijeron, cantaré yo al Todopoderoso porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahvé es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Miren, tiempos de adoración, tiempos de exaltación al Padre. No se deprima, no se ponga temeroso. Me aseguraré y no temeré. Dice, este es mi Dios. El Padre no nos dejó pasar estas convocatorias, nos dio revelación de cosas nuevas que hemos aprendido, cosas diferentes en las convocatorias, para dejarnos sueltos a la deriva. No, esto sirve para unirnos más con Él, para unirnos más con su palabra, para unirnos más con su promesa. Él es nuestra salvación, Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría. No temamos, no desfallezcamos y cantemos estos cánticos proféticos, adoraremos. Él es mi Dios y lo exaltaré. Padre, Dios de mis padres, y lo alabaré. ¿Quién como el Señor poderoso, grande en bondad, nos apartó? Es de mi salvación, yo no voy a temer. Mi fortaleza y mi cántico es del Señor, porque Él es mi salvador, Él es mi restaurador. No temeré, no tendré temor, aunque pase por las aguas, no me anegaré, y si paso por el fuego no me quemaré. Yo regresaré a ver a mis enemigos, aquellos que buscaban mi mal, y ya no los encontraré. ¿Verdad? Alguien que se levanta contra ti, sin mí se ha levantado. Creamos de que Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, que Él nos protegerá, que no permitirá que dardos penetren de día, ni peste nocturna, que enviará a sus ángeles para que nuestros pies nos tropiecen. Ese es mi Dios. Por eso le alabo, por eso le exalto, por eso le sirvo, porque nunca me va a dejar solo y nunca me ha dejado solo. Siempre ha estado ahí cuando ha sido necesaria su manifestación y de una manera que me sorprende cada vez más, que es totalmente diferente. Yo me aseguro en mi Dios, yo me aseguro en mi Salvador, porque todo lo que está escrito, eso tiene fecha de cumplimiento para cada una de nuestras vidas. Lo que está ahí es ejemplo para que nosotros vivamos una vida moldeada y guiada por la emuná, por la palabra del Padre. Las circunstancias podrán decir muchísimas cosas. Era imposible que pasen por el Mar Rojo, pero Dios hizo eso, hizo cosas sobrenaturales. Hoy el Padre puede abrir nuevamente las aguas para usted, para que cruce el Mar Rojo, el mar de la oposición, para que cruce el Jordán y empiece a tomar tierra prometida. Cánticos de adoración al Padre. Entonces, no se lamente, no se preocupe, alabe, exalte. Y aquí tiene modelos bíblicos para adorar, para exaltar. No es lista de peticiones, ¿verdad? Es exaltación al único Elohim verdadero, al que es nuestra salvación. Así es que alabe al Dios altísimo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, su Padre y mi Padre, nuestro Padre, que no nos va a dejar nunca solos.
Él habló y Él lo cumplirá. Jeremías 23:6, vamos a ver que también los profetas hablaban de esto. Los profetas sí hablaban, pasaban la espada, cortaban, sacaban todo cáncer, pero también luego supuraban la herida, cosían para que se cierre y no quede una herida abierta. La palabra penetra, corta, pero también sana y restaura. La verdadera palabra profética le confronta en su interior, le muestra la verdadera condición espiritual, pero también le trae sanidad para su vida. Y todos los profetas tienen esa característica. Nunca una palabra profética traerá solamente condenación, trae restauración. Hay restauración en nuestro Padre. Hay salvación en nuestro Padre. No teman. Yo sé que son circunstancias difíciles, pero en medio de las circunstancias difíciles, Él nos bendice, Él nos protege y salimos del séptimo mes al octavo mes, nuevo comienzo, a nuevos principios, porque ya estamos restaurados, ya vivimos cosas diferentes y vamos a ver esas cosas diferentes. Permanezca unido con nosotros, agárrese de la mano con nosotros en la enseñanza, formando un equipo y vamos a ver la manifestación del Padre Celestial. Por lo que Él habló acerca de esta casa, eso lo vamos a ver cumplido. Así es que hoy le invito a que recuerde todo lo que usted ha mirado, todo lo que el Padre le ha revelado, todo lo que usted le ha mostrado el Señor en visión, en sueños, en palabra profética acerca de esta casa, pues de eso déjeme decirle que eso lo vamos a ver, que este es el tiempo, esta es la década en que vamos a ver mayor dimensión y cumplimiento de la palabra de nuestro Padre. Abrazaremos, como dijimos en las enseñanzas que estábamos, abrazaremos a la promesa del Padre. Son tiempos de parto. Y hay niños que están llorando. Y hay cosas de Dios que nacieron. Así es que estemos atentos. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Yahvé, justicia nuestra. La justicia del Padre, que es a través de Yeshua, para que seamos restaurados, para que seamos justificados con la santidad del Cordero Santo, esa se manifiesta y hay restauración para nuestras vidas. Él es mi fortaleza, Él es mi cántico, ¿por qué habré de temer? Mi salvación viene del cielo, mi ayuda viene del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cánticos proféticos de adoración al Padre. No petición, sino hecho consumado, diciendo las cosas que no son como si fuesen. Continuemos. Versículo 3. Y aquí esto es lo que enlaza con Sukkot, con el séptimo mes. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Cuáles son las fuentes de la salvación? Vimos en Juan 4, cuando le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Mujer, si tú supieras quién te pide agua, tú le dirías, dame de beber. Porque el que beba de estas aguas, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el último día de la fiesta habló y dijo, los que tienen sed vengan a mí y beban. Y de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo respecto al Ruach, que todavía no había sido derramado. Todavía no había la promesa de Joel 2. La promesa para este tiempo: yo enviaré lluvia tardía y lluvia temprana y lluvia tardía a su tiempo, para que esta tierra se fructifique, para que esta tierra esté lista a recibir la semilla. Todo lo que viene, las aguas que vienen del cielo, las aguas que bebieron en el desierto de la peña de Oreb, donde solamente una palabra desató las aguas del Dios Altísimo, donde había cosas sobrenaturales, donde se abrieron aguas para que crucen, que se abran las aguas del Mar Rojo, aguas de salvación, la nube, las aguas que los cubrían el día, las aguas del Jordán que se abrieron para que pasen hacia adelante, las aguas del trono de Dios, del río que es cristalino como el cristal, que nace del árbol de la vida, que nace de la nueva Jerusalén, las aguas del cielo, las aguas del Padre. Beberemos de esas aguas de la salvación, y esas aguas de la salvación se refiere a la obra de Yeshua, a la obra que hizo Él. Entonces vamos a beber las aguas de la salvación. ¿Y qué implica beber de las aguas de la salvación? Tiene algo
mucho más profundo, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con unirse, porque hay salvación, restauración, y dice que nosotros sacaremos con gozo las aguas de la fuente de la salvación. Entonces ya no va a haber pesar, ya no va a haber tristeza, preocupación, etcétera, etcétera, sino que cuando bebamos de la palabra del Padre, lo vamos a beber con gozo, lo vamos a beber con alegría, porque dice de las fuentes de la salvación, de las fuentes de Yeshua. Aquí se está anunciando lo que Yeshua dijo, las aguas de vida, en lo que Él nos da cuando está revelado dentro de nosotros. Debemos nosotros procurar y beber esas aguas, procurar y beber esa agua de vida que el Padre tiene para este tiempo. Lluvia temprana y lluvia tardía. Recuerden la enseñanza que tuvimos de Sukkot, ¿verdad? Al inicio y al cierre de Sukkot, para que podamos mirar lo que el Altísimo quiere para nosotros. Tiempo de sacar con gozo las aguas de la salvación, manifestación de Yeshua en nuestras vidas, porque Yeshua vino a restaurar su vida, vino a restaurar su salud, vino a restaurar su matrimonio, vino a restaurar sus finanzas, vino a restaurar su familia, vino a restaurar todas las áreas de su vida, porque la obra perfecta de Yeshua, el pozo de la salvación del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es completo. Así está anunciado, así está profetizado y así va a ser. Este es un cántico profético que si bien está proyectado para el milenio, pero también esto es aplicable en nuestra vida, aplicable en este tiempo. Saquemos las aguas de la salvación, saquemos las aguas de vida. No vayamos. Hoy estuvimos mirando y hemos estado viendo en estos días cómo muchos buscan otras cosas, están buscando otras aguas en otras religiones, en otros grupos. Permanezca fiel usted a un grupo, no tiene que estar de lado y lado. En uno aprenda a sacar esas aguas. La fidelidad, porque si están de lado y lado no van a obtener absolutamente nada. Y nosotros debemos tener esa sensibilidad y debemos tener ese discernimiento y no estarnos yendo por todo lado porque podemos contaminarnos. Recordemos que la enseñanza altera la genética. Y yo debo ser muy sabio y prudente. Y hay un reclamo del Padre de las aguas. Por eso dice, volverán a sacar con gozo las aguas de las fuentes de la salvación. ¿Por qué? Porque el pueblo hizo dos males. En Jeremías 2, del versículo 13 versículo 13 dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y se fueron y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, se apartaron de la fuente de vida, se fueron tras doctrina humana, sobre otras enseñanzas que no tienen Torah. Pero va a haber un tiempo en que va a regresar ese remanente y va a sacar las aguas de la salvación. No va a estar estudiando tradiciones humanas, tradiciones de ancianos, enseñanza humana, sino solamente lo que nos dejó el Maestro, lo que nos dejó Yeshua. Ley de Moisés, los profetas y los escritos como base. Ese es el fundamento de los apóstoles y profetas. Volveremos a sacar esas aguas y nosotros estamos sacando esas aguas. Nosotros estamos cavando esas aguas volviéndonos al Padre y no estamos cavando otras cisternas como la mujer samaritana, 5 maridos has tenido y que ahora tienes no lo es. Bebía de esas aguas, pero siempre volvía a tener sed. Y Yeshua dijo, el que bebe de mí nunca más tendrá sed, porque Él es la fuente de agua viva. Él es la Torah encarnada. Él es la palabra hecha carne. Y yo debo volver a lo que dice la Escritura y a lo que dice Yeshua. Este es un tiempo en que vamos a beber aguas. Este es un tiempo en que va a haber mayor revelación de la palabra, mayor pureza de la palabra. Y ustedes está llamado, usted que está escuchando esta enseñanza, a que sea uno de ellos que saca aguas de las fuentes de salvación con gozo para que usted dé de beber a otros que necesitan, porque hay una tierra que necesita recibir agua, la palabra del Padre que viene del cielo, para que empiece a fructificar, para que salga de esterilidad y que se necesite y que resucite a aquellos que necesitan todo aquello, las fuentes de agua viva. Se apartaron de mí, dice, y además de que se apartaron, se fueron tras otras cosas. Sí, muchas veces nosotros podemos, y es la tendencia humana, que no le gusta estar en sitios que le confrontan, sino en sitios que le palmotean la espalda. Pero el Padre
Hace ver la condición espiritual para que rectifique, para que cambie de vida, no para entretenerle. El evangelio no es para entretener, el evangelio es poder y poder para cambiar vidas. Así lo dijo el apóstol Pablo y él sabía lo que decía. Subió él al tercer cielo, pero volveremos a tener esas aguas. Volveremos a ver esas aguas porque está escrito en Isaías 2 que sacaremos con gozo las aguas de la fuente de la salvación y Yeshua HaMashiach, las aguas de vida para nosotros. Busquemos de Él, que nos enseñe, que nos instruya y todo lo que aprendamos, lo que escuchemos, filtrémonos por la palabra, que esté escrito. Ese es el único requisito. No necesitamos nada más, porque puede haber un lenguaje muy hermoso, un lenguaje despampanante, pero cero Torah, ¿verdad? Puede haber una unción, como dije temprano y voy a repetirles hoy, una unción que hace correr demonios, pero un carácter que los atrae. El Padre no quiere eso, quiere fuentes de agua viva. Esos hijos que saquen esos, que digan, Él ha sido mi salvación, mi fortaleza, mi cántico. Se apartó su enojo porque hice Teshuvá, me arrepentí y hoy busco de su palabra, hoy busco de sus fuentes de vida que se abren en este tiempo a partir del mes octavo. Lluvia temprana, lluvia tardía, para usted, para Casa de Reconciliación, para Ecuador y para América y para el remanente que está levantándose en las diferentes naciones de la tierra. La lluvia temprana, nosotros la vamos a ver y nosotros ya vimos hace algunos días la nube del tamaño de la palma de la mano. Así es que perseveremos y creamos en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que Él es mi fortaleza y mi cántico. No temeré porque Él es mi gozo y Él es mi salvación. Vamos a 1 Corintios 10 para que veamos estas aguas de la salvación que están profetizadas, que muchas veces se manifestaron, se abrieron a favor del pueblo en circunstancias difíciles. Siempre hay aguas que se abrirán para que pase un remanente santo. 1 Corintios 10, vamos a mirar. Escuchen, 1 Corintios 10, desde el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos bebieron el mismo alimento espiritual. Y escuchen, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca que los seguía era Yeshua. Muchos no aprovecharon estas aguas porque no escucharon con fe, no escucharon con emuná, porque había incredulidad, porque había dolor, altivez en su corazón, ¿verdad? Clamaban, siempre estaban reclamando por aguas y no sabían que las aguas estaban sobre ellos, que el Padre podía sacar en cada momento. Y hoy usted debe tener esa actitud. No tenga la mentalidad de la gente del desierto, tenga la mentalidad de la gente que entra a Canaán. Ellos no están teniendo miedo porque no miran aguas. Ellos saben que el Abba es nuestra agua, que Él envía agua del cielo, que Él tiene una roca que es Yeshua para que nosotros vivamos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca del Altísimo. Aprendamos a beber las aguas de la palabra profética del Padre. Aprendamos a beber las aguas de la Torá, el manantial de vida. Y con eso no se quebrantará nuestra alma. Con eso soportaremos todo lo que pueda venir, porque no es fácil ser creyente, no es fácil estar en raíces hebreas. Hay muchas cosas. Yo sé que muchos han querido regresarse para atrás, que muchos están preguntando, ¿será cierto o no será cierto? ¿Será verdadero o no será verdadero? No tienen todavía un entendimiento, no se les ha revelado algunas cosas. Pero no tema, persevere, porque el que persevera alcanza resultados. Este cántico es para aquellos que perseveran, que sufren pruebas, pero que perseveran, que siguen para adelante. Versículo 4, Isaías 12:4. Regresemos a Isaías 12:4. Y diréis en aquel día, cantad al Todopoderoso, cantad a Yahvé, aclamad su nombre, haced célebres
en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Haced en los pueblos célebres sus obras. Manifestación lo que el Padre hará con nosotros. ¿Qué más tiene? Versículo 5. Dice, cantad salmos al Altísimo, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Proclame las obras de ese Dios que abrió el mar rojo, de ese Dios que resucitó a Yeshua de los muertos, de ese Dios que hizo detener el sol y la luna para que su pueblo tenga victoria sobre sus enemigos, de ese Dios que rescató a un pueblo y avergonzó a Faraón sin derramar una sola gota de sangre de su pueblo, a ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, a ese Dios que le creó a usted a la imagen y semejanza de él. Dé a conocer las grandes obras que ha hecho, dé a conocer la sanidad que ha recibido, la restauración que usted ha recibido, dé a conocer, no magnifique al enemigo, no esté quejándose de la situación, porque a veces le damos más honra a los problemas que al Dios Altísimo. No, usted hable, dé testimonio a los aires, a la tierra, debajo de las aguas, de que hay un Dios todopoderoso que lo restaura, que lo protege, que lo guía hacia fuentes de agua viva, que Él es el manantial para nosotros, que Él es nuestra fuente de vida. No teman, no desfallezcan y dicen, canten salmos al Altísimo porque ha hecho cosas magníficas, nos va a salvar, nos va a restaurar, igual que cuando rescató de Egipto. Así también viene el segundo éxodo, en que aquellos que tememos al Altísimo y guardamos sus mandamientos, seremos levantados para encontrarnos con Yeshua en las nubes y cantaremos cánticos nuevos y luego bajaremos con la nueva Jerusalén a gobernar el milenio con él y a seguir cantando este cántico, cántico de alabanza, cántico de gozo para el Padre. Esto está profetizado para adelante, para el milenio, pero también se aplica para nuestra vida. Recordemos que en las convocatorias del mes séptimo se apartó su ira. Emanuel con nosotros. Esta es la manifestación de Emanuel con nosotros. Versículo 6. Escuche. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en ti el Santo de Israel. Regocíjese de cánticos, adore al Padre, porque grande es en ti el Santo de Israel. Grande es el que está en medio de ti, el Santo de Israel. Él es grande, todopoderoso y dice, está en ti. Y dice moradora de Sión, recordemos en Hebreos 12 lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros no hemos entrado al monte de Sinaí, que daba miedo, que había truenos centellas, sino al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Con Yeshua, usted es moradora de Sión. Somos moradores de Sión. Y por eso dice a ustedes, moradores, regocíjese y cante, adore, alabe. Entonces hoy, después de esta enseñanza que terminemos, adore, exalte al Padre y eche toda fuera duda, temor, dolor, incertidumbre, porque el miedo, el dolor, la incertidumbre aleja el diseño del Padre, la alabanza, la exaltación, el júbilo, el gozo del Señor. Eso atrae diseños del cielo para su vida. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, no habita en medio de la quejabanza. Regocíjese y cante, moradora de Sión, porque grande es en ti el Santo de Israel. Y esta palabra, esta expresión que dice grande es en medio de ti, esa es la palabra hebrea, querer, que quiere decir en medio de, se refiere a algo que está dentro, en las entrañas, que está metido dentro de, es decir, en la parte interior nuestra. Y eso dijo el Padre. Es siempre el deseo del Padre fue habitar en medio de su pueblo, dentro de su pueblo. El que me ama y guarda mis mandamientos, mi Padre le amará y yo le amaré. Y vendremos el Padre y yo y haremos morada en él. Es decir, usted es el templo del Padre. Usted es la morada del Padre. Por eso regocíjese, porque el que habita en usted, aquel que puso su Torah en medio de, en su mente y en su corazón, él habita en medio de usted. Es decir, dentro de usted. El Padre no habita en templos, no habita en casas hechas de piedra. El Padre Todopoderoso habita en usted y quiere ser morada suya. El apóstol Pablo dijo, ¿acaso no recordáis vosotros que sois moradas del Espíritu?
Entonces creemos habitación para el Padre, una habitación de júbilo, de alabanza, y sabiendo que salimos de un tiempo de reconciliación, de un tiempo de restauración del Todopoderoso para nuestras vidas. Se cierra el ciclo de Emanuel. Emanuel, Dios en medio de nosotros, Dios con nosotros. Alabemos y exaltémosle, porque saldremos de esta victoriosos, porque tenemos un Dios que no conoce derrota, porque tenemos un Dios todopoderoso que nos va a restaurar y nos va a posicionar. Solamente debemos estar firmes. Así es que regocíjese y dé cánticos de alabanza al Padre, que su boca se llene de alabanza, que su corazón se llene de alabanza, de exaltación, pero alineado a la Torá y creyendo en el Padre. Ahí tiene un modelo para adorar, hay una promesa para este tiempo, hay una promesa que se proyecta hacia adelante. Entonces adoremos y honremos al santo, al bendito, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Amada familia, qué bueno poder estar con ustedes, qué bueno